En las calles de Sevilla, el aire vibraba con el latido de los tambores y el taconeo del flamenco. La feria de abril estallaba en colores, risas y el aroma dulce del rebujito. Pero para Sofía el mundo se detuvo cuando unos ojos verdes, afilados como cuchillos, la encontraron entre la multitud. No estaba preparada. Nadie lo estaría. Sofía, de 25 años, siempre había sido un torbellino, cabello rizado cayendo en cascada, piel morena que brillaba bajo el sol andaluz, y una risa que hacía girar cabezas. Nacida en Triana, su vida era una danza constante entre la tradición de su familia flamenca y su necesidad de romper las cadenas que la ataban a las expectativas. Aquella noche, con un vestido rojo que abrazaba sus curvas, se había prometido solo disfrutar, perderse en la música y olvidar el peso de las miradas que siempre la juzgaban. Pero entonces apareció Elena. Alta, de cabello corto y rubio, con una chaqueta de cuero que parecía gritar rebeldía, Elena tenía 26 años y una historia que Sofía aún no conocía. Sus ojos, de un verde imposible, parecían guardar un secreto que ardía. Era sevillana, pero su acento tenía un matiz del norte, como si hubiera escapado de algún lugar y Sevilla fuera su refugio. Cuando sus miradas se cruzaron en medio del desfile, el mundo se volvió borroso. El ruido de la multitud se desvaneció, y solo quedó el eco de un corazón latiendo demasiado rápido. «Ven conmigo», dijo Elena, su voz baja, casi un susurro, pero con una urgencia que hizo que Sofía se estremeciera. No hubo tiempo para preguntas. Elena la tomó de la mano, sus dedos fríos pero firmes, y la arrastró hacia un callejón oscuro, lejos de las luces del desfile. El callejón olía a jazmín y a piedra húmeda. Las sombras danzaban en las paredes, y el eco de la música llegaba amortiguado como un sueño lejano. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué su corazón latía como si estuviera a punto de estallar? Elena se detuvo, la miró fijamente y sin decir una palabra, se arrodilló frente a ella. «Escucha», dijo Elena, su voz temblando por primera vez. «No sé cuánto tiempo tenemos, pero necesito que sepas algo antes de que todo cambie». Sofía no entendía, pero no podía apartar la mirada. Había algo en Elena, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, que la atrapaba. Sus manos, aún entrelazadas, parecían el único ancla en ese momento suspendido en el tiempo. Elena levantó la vista, y en sus ojos había un brillo que no era solo el reflejo de las farolas. Era miedo, era deseo, era una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. «He estado huyendo toda mi vida», continuó Elena, su voz quebrándose. «De mi familia, de mí misma, de lo que siento. Pero cuando te vi esta noche supe que no podía seguir corriendo». Sofía sintió un nudo en el pecho. Quería hablar, preguntar, entender, pero las palabras se le escapaban. Solo podía mirar a esa desconocida que en un instante había puesto su mundo patas arriba. El callejón, el desfile, Sevilla entera parecían desvanecerse. Solo estaban ellas dos, y el peso de lo que Elena estaba a punto de confesar. «Te amo», soltó Elena, las palabras cayendo como una tormenta. «No te conozco, pero te amo. Y no puedo dejar que esta noche termine sin decírtelo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Amor? ¿Cómo podía alguien amar a una desconocida? Pero en los ojos de Elena no había mentira, solo una intensidad que la desarmaba. Y entonces, sin pensarlo, Sofía se inclinó, sus labios a centímetros de los de Elena, y susurró. «No sé quién eres, pero no quiero que te vayas». El beso que siguió fue eléctrico, un choque de mundos. Fue desesperado o hambriento, como si ambas supieran que el tiempo era un lujo que no tenían. Pero en ese callejón, bajo las sombras de Sevilla, algo nació. Algo frágil, pero innegable. Sin embargo, la noche no estaba destinada a ser solo suya. Un grito cortó el aire, y las luces del desfile se apagaron de golpe. La multitud comenzó a correr, y el caos se apoderó de las calles.
Sofía y Elena se separaron, sus manos aún unidas, mientras el sonido de sirenas comenzaba a acercarse. Algo estaba mal, muy mal. ¿Qué está pasando? Preguntó Sofía, su voz temblando. Elena la miró y por primera vez, Sofía vio miedo puro en sus ojos. No es solo una fiesta, dijo Elena apretando su mano. Hay cosas que no sabes. Cosas que he traído conmigo. Sofía no entendió, pero no había tiempo para preguntas. La multitud las empujó y el callejón se llenó de sombras que no eran solo de la noche. Alguien las estaba buscando. Alguien que sabía quién era Elena. Y Sofía, sin saberlo, acababa de entrar en un juego mucho más grande que ella misma. El caos se desató en un instante. Las luces de la feria de abril parpadeaban como si Sevilla misma estuviera conteniendo el aliento. Sofía apretó la mano de Elena, su corazón latiendo al ritmo de los gritos que resonaban en las calles. ¿Quién eres? Preguntó Sofía, su voz cortando el aire cargado de tensión. ¿Por qué siento que mi vida acaba de cambiar para siempre? Elena no respondió de inmediato. Sus ojos verdes escudriñaban el callejón, buscando algo o a alguien. La urgencia en su postura era palpable como un animal acorralado. Pero cuando miró a Sofía, su expresión se suavizó por un instante. No quería arrastrarte a esto, dijo Elena, su voz baja pero firme. Pero no puedo dejarte ahora. No después de esto. Sofía aún sentía el calor de aquel beso en sus labios, pero la realidad la golpeó con fuerza. Las sirenas se acercaban, y las sombras en el callejón parecían moverse con intención. Elena tiró de ella, guiándola hacia una puerta trasera cubierta de grafitis. La abrió con un empujón, y ambas entraron en un bar estrecho, lleno de humo y murmullos. El lugar era un contraste absoluto con la vibrante feria. Las paredes estaban cubiertas de carteles antiguos de corridas de toros, y el aire olía a cerveza rancia y a madera vieja. Un grupo de hombres las miró desde una mesa, pero Elena no se inmutó. Condujo a Sofía hasta un rincón oscuro y la sentó en una silla desvencijada. «Quédate aquí», ordenó Elena, su tono no admitiendo discusión. «Y no hagas ruido». «¿Qué está pasando?», insistió Sofía, su paciencia al límite. «No soy una niña, Elena. Dime la verdad». Elena suspiró pasándose una mano por el cabello corto. Sus dedos temblaban ligeramente, traicionando la fachada de control que intentaba mantener. «No soy solo una chica que pasaba por la feria», admitió finalmente. «Hace un año escapé de mi familia en Bilbao. Ellos no aceptaban quién soy. Ni a quién amo». Sofía sintió un nudo en el estómago. La palabra amo resonó en su mente trayendo de vuelta el momento en el callejón. Pero antes de que pudiera responder, Elena continuó. «Mi familia está conectada con gente peligrosa. Gente que no perdona las traiciones. Cuando me fui me llevé algo que no debía. Algo que quieren recuperar». Sofía frunció el ceño. «¿Qué te llevaste?». Elena dudó, sus ojos buscando los de Sofía como si intentara decidir cuánto revelar. «Información», dijo al fin. «Documentos que pueden destruirlos. Pero también pueden destruirme a mí. Y ahora a ti». El peso de esas palabras cayó sobre Sofía como una losa. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo en la mirada de Elena la detuvo. Había verdad en sus ojos, pero también miedo. Y amor. Un amor que no tenía sentido, pero que Sofía sentía crecer en su pecho como una llama. Antes de que pudieran seguir hablando, la puerta del bar se abrió de golpe. Dos hombres entraron, sus rostros duros y sus ojos fríos. Uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, señaló hacia el rincón donde estaban Sofía y Elena. «Ahí está», gruñó.
Elena se puso de pie en un instante, colocándose frente a Sofía como un escudo. No te acerques, advirtió, su voz afilada como un cuchillo. El hombre con la cicatriz sonrió, pero no había humor en su expresión. No tienes a dónde ir, Elena. Entréganos lo que robaste y tal vez dejemos a tu nueva amiga en paz. Sofía sintió que el aire se le escapaba. ¿Nueva amiga? No, esto era más que eso. Lo que había sentido en el callejón no era solo un impulso. Era real. Y ahora estaba atrapada en algo que no entendía, pero que no podía abandonar. Sofía, corre, susurró Elena, sin apartar la mirada de los hombres. Por favor. Pero Sofía no se movió. Sus pies estaban clavados al suelo, y su corazón le gritaba que no podía dejar a Elena. No ahora. No después de lo que habían compartido. En un movimiento rápido, Elena sacó algo de su chaqueta, un pequeño cuchillo que brilló bajo la luz tenue del bar. Los hombres se tensaron, pero no retrocedieron. La situación estaba a punto de estallar, y Sofía sabía que no había vuelta atrás. El aire en el bar se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sofía miraba el cuchillo en la mano de Elena, su brillo cortando la penumbra. No era solo un arma, era una declaración. Elena estaba dispuesta a pelear, a arriesgarlo todo. No te muevas, Sofía, susurró Elena, sus ojos fijos en los dos hombres que avanzaban lentamente hacia ellas. El de la cicatriz parecía disfrutar del momento como un depredador jugando con su presa. ¿Crees que un cuchillito va a salvarte?, dijo el hombre, su voz cargada de desprecio. Entréganos los documentos, Elena. No hagas esto más difícil. Sofía sintió un escalofrío. Documentos. Peligro. Todo era demasiado grande, demasiado rápido. Pero cuando miró a Elena, vio algo más, una mujer que había huido, que había luchado, que había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Y ese algo, de alguna manera, era ella. No voy a correr, dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. Su voz era firme, aunque su cuerpo temblaba. No te voy a dejar sola. Elena giró la cabeza hacia ella, sus ojos verdes brillando con una mezcla de incredulidad y gratitud. Pero no había tiempo para palabras. El hombre con la cicatriz dio un paso adelante y el otro, más joven y de mirada nerviosa, sacó una pistola. El corazón de Sofía se detuvo. Todo lo que había conocido, la feria, las risas, el calor de Sevilla, parecía desvanecerse. Solo quedaba el frío del miedo y la certeza de que no podía abandonar a Elena. «Basta», gritó una voz desde la entrada del bar. Era una mujer, mayor, con el cabello gris recogido en un moño y una autoridad que llenó el espacio. Llevaba un vestido negro que parecía absorber la luz, y su presencia hizo que los dos hombres se detuvieran en seco. «¿Carmen?», dijo el hombre con la cicatriz, su tono vacilante. «Vete, Diego», ordenó la mujer, su voz cortante como el acero. «Esto no es asunto tuyo. No esta noche». Sofía no entendía quién era Carmen, pero su llegada cambió todo. Los hombres intercambiaron una mirada, y aunque el de la cicatriz parecía furioso, bajó la cabeza y retrocedió. La pistola desapareció en la chaqueta del otro, y ambos salieron del bar sin decir una palabra más. Elena dejó caer el cuchillo, su cuerpo temblando de alivio. Se giró hacia Sofía, sus manos buscando las suyas como si necesitara confirmar que seguía allí. «¿Estás bien?», preguntó Elena, su voz quebrada. Sofía asintió aunque su mente era un torbellino. ¿Quién era esa mujer? ¿Y quiénes eran esos hombres? Elena suspiró, sentándose pesadamente en la silla. Carmen es una vieja amiga. Alguien que sabe más de mi pasado de lo que me gusta admitir. Y esos hombres trabajan para mi familia.
O para lo que queda de ella. Sofía frunció el ceño, tratando de procesar todo. ¿Tu familia? Elena, ¿qué está pasando? No puedo seguirte si no me dices la verdad. Elena cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Mi familia no es solo una familia. Son parte de una red criminal. Tráfico, extorsión, cosas que nunca quise tocar. Pero cuando descubrí lo que hacían, no pude quedarme callada. Robé pruebas, documentos que podían exponerlos. Y ahora me buscan. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo esto era una locura. Pero cuando miró a Elena, vio a una mujer que había arriesgado todo por hacer lo correcto. Y que, de alguna manera, la había elegido a ella en medio de ese caos. Entonces, ¿por qué yo? Preguntó Sofía, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Por qué me arrastraste a ese callejón? ¿Por qué me dijiste eso? Elena sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Porque cuando te vi, sentí que por primera vez en años podía ser yo misma. No la fugitiva, no la traidora. Solo Elena. Y tú me miraste como si valiera la pena. Sofía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No sabía cómo responder, pero no necesitaba hacerlo. En ese momento Carmen se acercó, su expresión seria pero no hostil. Tenemos que movernos, dijo Carmen, mirando a Elena. No estarán lejos. Y no se rendirán tan fácilmente. Sofía y Elena se levantaron, sus manos aún unidas. El bar, el callejón, la feria, todo parecía un sueño del que no podían despertar. Pero juntas estaban listas para enfrentar lo que viniera. Las calles de Sevilla se habían transformado en un laberinto de sombras y peligro. Carmen las guió a través de callejones estrechos, sus pasos rápidos y silenciosos, como si conociera cada rincón de la ciudad. Sofía y Elena la seguían, sus manos aún entrelazadas, como si soltarse significara perderse para siempre. ¿A dónde vamos? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro en la noche. A un lugar seguro, respondió Carmen sin mirarla. Al menos por ahora. Sofía no estaba segura de confiar en Carmen, pero Elena parecía hacerlo. Había algo en la forma en que Elena miraba a la mujer mayor, una mezcla de respeto y gratitud, que hacía que Sofía quisiera creer en ella. Pero las preguntas seguían acumulándose. ¿Quién era Carmen? ¿Cómo estaba conectada con Elena? Y lo más importante, ¿cómo iba a salir de este lío? Llegaron a una casa antigua en el barrio de Santa Cruz. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y la puerta de madera crujió al abrirse. Dentro el aire olía a incienso y a libros viejos. Carmen las llevó a un pequeño salón con muebles desgastados pero acogedores. Una lámpara de pie arrojaba una luz cálida sobre la habitación, y por primera vez en horas, Sofía sintió que podía respirar. Sentaos, dijo Carmen, señalando un sofá raído. Tenemos que hablar. Elena se sentó, tirando suavemente de Sofía para que la acompañara. Sus manos no se separaron, y Sofía sintió un calor que contrastaba con el frío que aún le recorría la espalda. Explícame, Carmen, dijo Elena, su voz firme pero cargada de emoción. ¿Por qué apareciste? Pensé que nunca volvería a verte. Carmen se sentó frente a ellas, cruzando las manos sobre su regazo. Sus ojos oscuros y profundos parecían ver más allá de lo que estaba frente a ella. Nunca dejé de vigilarte, Elena, dijo Carmen. Cuando escapaste de Bilbao, supe que no sería fácil. Tu familia no es de las que olvidan. Pero no podía dejarte sola. No después de todo lo que pasamos juntas. Sofía frunció el ceño, sintiendo un pinchazo de celos que no esperaba. ¿Juntas? Preguntó, incapaz de contenerse. Carmen sonrió, una sonrisa que era más triste que divertida.
No es lo que piensas, pequeña. Elena y yo compartimos un pasado, pero no de esa manera. Yo fui quien la ayudó a escapar. Quien la escondió cuando su familia empezó a buscarla. Elena asintió, su mirada baja. Carmen era amiga de mi madre. Antes de que todo se torciera. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Sofía sintió una punzada de culpa por su reacción. Pero también sintió algo más, admiración. Elena había enfrentado cosas que ella apenas podía imaginar, y aún así, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Para encontrarla a ella. ¿Y ahora qué? Preguntó Sofía, mirando a Carmen. Esos hombres volverán, ¿verdad? Carmen asintió. Sí. Pero no hoy. Este lugar es seguro, al menos por un tiempo. Tenemos que decidir qué hacer con los documentos. Sofía miró a Elena. ¿Qué tienen esos documentos? ¿Por qué son tan importantes? Elena respiró hondo como si las palabras fueran un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Son pruebas. Contratos, nombres, fechas. Todo lo que demuestra que mi familia está involucrada en cosas horribles. Tráfico de personas, blanqueo de dinero. Si esos documentos salen a la luz, podrían acabar con ellos. Pero también podrían acabar conmigo. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Esto no era solo una aventura. Era una guerra. Y ella, sin saber cómo, estaba en el centro. ¿Y qué quieres hacer? Preguntó Sofía, su voz suave pero firme. ¿Entregarlos? ¿Huir? Elena la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Quiero ser libre. Pero no sé si puedo. No sin perderte. Sofía sintió que su corazón se rompía. Sin pensarlo, se inclinó y besó a Elena, un beso suave pero lleno de promesas. No me vas a perder, susurró contra sus labios. No importa lo que pase. Carmen carraspeó, rompiendo el momento. Es muy bonito, pero tenemos que actuar rápido. Los hombres de tu familia no descansarán, Elena. Y ahora que han visto a Sofía, ella también está en peligro. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero también una determinación que no sabía que tenía. Entonces que vengan, dijo, sorprendiendo a las dos mujeres. No voy a dejar que nadie me quite esto. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. Pero antes de que pudieran decir algo más, un golpe en la puerta hizo que todas se congelaran. El golpe en la puerta resonó como un trueno en el silencio de la casa. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, y la mano de Elena apretó la suya con fuerza. Carmen se puso de pie, sus movimientos rápidos pero controlados, como los de alguien que había enfrentado el peligro antes. No os mováis, susurró Carmen, acercándose a la puerta con cautela. Sus manos buscaron algo en un cajón cercano, y Sofía vio el brillo de una pequeña pistola. La imagen de esa mujer mayor, de apariencia frágil pero armada, era tan surrealista como todo lo que había vivido esa noche. ¿Quién es? Preguntó Carmen, su voz firme pero baja. Una voz masculina respondió desde el otro lado, amortiguada pero cargada de urgencia. Carmen, soy yo. Abre, rápido. Carmen dudó, pero algo en el tono del hombre la hizo relajarse. Abrió la puerta, y un joven entró jadeando. Tenía unos 30 años, cabello desordenado y una barba corta que no ocultaba la tensión en su rostro. Sus ojos, de un marrón cálido, se posaron en Elena y Sofía antes de volver a Carmen. Están más cerca de lo que pensábamos, dijo el hombre cerrando la puerta tras él. Los vi en el barrio de Triana. Saben que Elena está en Sevilla. Sofía sintió un escalofrío. Triana. Su hogar. El lugar donde había crecido, donde su familia aún vivía.
La idea de que el peligro estuviera tan cerca de las personas que amaba la golpeó como un puñetazo. ¿Quién eres tú?, preguntó Sofía, incapaz de contenerse. El hombre la miró ofreciendo una sonrisa tensa. Soy Mateo. Un amigo de Carmen. Y de Elena, supongo. Elena asintió aunque su expresión era cautelosa. Mateo me ayudó cuando escapé de Bilbao. Es de fiar. Sofía no estaba tan segura, pero no había tiempo para dudar. Carmen se acercó al grupo, su rostro serio. Tenemos que mover los documentos, dijo Carmen. Si los encuentran, todo habrá sido en vano. ¿Dónde están?, preguntó Mateo mirando a Elena. Elena dudó, sus ojos buscando los de Sofía como si pidiera permiso. Están escondidos. En un lugar que solo yo sé. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería ponerte en más peligro, respondió Elena, su voz cargada de culpa. Ya te he arrastrado demasiado a esto. Sofía sintió una mezcla de frustración y ternura. Quería gritarle a Elena, decirle que no podía protegerla manteniéndola en la oscuridad. Pero también quería abrazarla, asegurarle que no iba a ninguna parte. En lugar de eso apretó su mano y dijo: Estamos juntas en esto. Dime dónde están los documentos. Vamos a terminar con esto. Elena sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de miedo. Están en la iglesia de Santa Ana. En Triana. Hay un compartimento secreto en el confesionario. Nadie lo sabe excepto yo. Carmen y Mateo intercambiaron una mirada. Es arriesgado, dijo Mateo. Si están vigilando Triana, no será fácil llegar allí. No tenemos opción, interrumpió Carmen. Si no actuamos ahora, los perderemos para siempre. Y a Elena con ellos. Sofía sintió que el peso de la situación caía sobre ella. Pero también sintió una chispa de determinación. Había crecido en esas calles, conocía cada rincón de Triana. Si alguien podía llevarlos hasta la iglesia sin ser visto, era ella. Conozco un camino, dijo Sofía, sorprendiendo a todos. Hay callejones que nadie usa. Podemos llegar sin que nos vean. Elena la miró, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. Eres increíble, susurró. Carmen asintió. Entonces está decidido. Vamos esta noche. Pero tenemos que ser rápidos y discretos. El grupo se preparó rápidamente. Carmen les dio capas oscuras para mezclarse en la noche y Mateo revisó un mapa improvisado de las calles de Triana. Sofía y Elena se quedaron un momento a solas, mientras los otros ultimaban detalles. No tienes que hacer esto, dijo Elena, su voz suave pero llena de emoción. Puedes irte ahora. Estarás a salvo. Sofía negó con la cabeza, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. No voy a ninguna parte sin ti. No después de lo que sentí en ese callejón. Elena sonrió y por un momento el mundo parecía menos aterrador. Se besaron, un beso lento y lleno de promesas, como si quisieran grabar ese instante en sus almas antes de enfrentar lo que venía. Vamos, dijo Carmen, interrumpiendo el momento. Es hora. El grupo salió de la casa, adentrándose en la noche sevillana. Las calles estaban silenciosas, pero el peligro acechaba en cada esquina. Sofía sabía que no solo estaban luchando por los documentos. Estaban luchando por su libertad. Por su amor. Y no estaba dispuesta a perder. La noche en Triana era un mosaico de luces tenues y sombras profundas. Sofía lideraba al grupo, sus pasos seguros a pesar del nudo en su estómago. Conocía estas calles como la palma de su mano,
los callejones estrechos, las esquinas donde los niños jugaban al atardecer, los balcones llenos de geranios. Pero esa noche todo parecía diferente, como si Sevilla misma estuviera conteniendo el aliento. Elena caminaba a su lado, su mano rozando la de Sofía en un gesto que era tanto consuelo como ancla. Carmen y Mateo iban detrás, vigilando cada esquina con ojos entrenados. El silencio era opresivo, roto solo por el eco lejano de la feria, que aún vibraba en alguna parte de la ciudad. «Estamos cerca», susurró Sofía, señalando un callejón que llevaba directo a la iglesia de Santa Ana. La torre de la iglesia se alzaba en la distancia, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Pero algo en el aire la hizo detenerse. Un presentimiento como un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Qué pasa?», preguntó Elena, notando la tensión en su rostro. «No lo sé», respondió Sofía, mirando a su alrededor. «Algo no está bien». Antes de que pudieran reaccionar, una figura salió de las sombras. Era el hombre con la cicatriz, Diego, acompañado por otros dos. Sus rostros eran duros, y en sus manos brillaban armas que no dejaban lugar a dudas. «Fin del camino, Elena», dijo Diego, su voz cargada de veneno. «Entréganos los documentos, o no sales viva de aquí». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. Pero antes de que el pánico la consumiera, Elena se colocó frente a ella, su postura desafiante. «No tienes nada contra mí, Diego», dijo Elena, su voz firme a pesar del peligro. «Si me matas nunca encontrarás esos documentos». Diego rió, un sonido frío que hizo que Sofía se estremeciera. «No te necesito viva para encontrarlos». «¿Y tu amiguita?», sus ojos se posaron en Sofía, «no parece tan difícil de convencer». Carmen dio un paso adelante, su pistola en la mano. «Retrocede, Diego. No quieres hacer esto». Pero Diego no se inmutó. Sus hombres levantaron sus armas, y el callejón se convirtió en un polvorín a punto de estallar. Sofía sintió que el tiempo se ralentizaba. No podía dejar que esto terminara así. No después de todo lo que habían pasado. Sin pensarlo, dio un paso adelante colocándose junto a Elena. «Si la tocas te juro que no descansarás nunca», dijo, su voz temblando pero llena de furia. «Esto no es solo sobre los documentos. Es sobre nosotras». Diego la miró, sorprendido por su audacia. Pero antes de que pudiera responder, un ruido sordo rompió el silencio. Una motocicleta apareció al final del callejón, su faro cegando a todos. El conductor, con el rostro cubierto por un casco, frenó en seco y levantó una pistola. «Al suelo», gritó Mateo, empujando a Sofía y Elena hacia un lado. El caos estalló. Disparos resonaron en el callejón, y Sofía sintió que su corazón se detenía. Pero cuando el polvo se asentó, Diego y sus hombres estaban en el suelo, desarmados. El conductor de la motocicleta se quitó el casco, revelando a una mujer joven, de unos 28 años, con el cabello negro y liso y una mirada feroz. «¿Lucía?», dijo Carmen, incrédula. La mujer, Lucía, asintió. «No podía dejar que te enfrentaras a esto sola, Carmen. No después de todo lo que hiciste por mí». Sofía no entendía quién era Lucía, pero no había tiempo para preguntas. Carmen y Mateo ataron a Diego y sus hombres, mientras Lucía ayudaba a Elena y Sofía a levantarse. «Tenemos que llegar a la iglesia», dijo Lucía, su voz cortante. «Ahora». El grupo corrió hacia Santa Ana, el peligro aún palpitando en el aire. Cuando llegaron a la iglesia, las puertas estaban abiertas, y el interior estaba envuelto en un silencio sagrado. Elena llevó a Sofía al confesionario, sus manos temblando mientras abría un compartimento oculto. Dentro había una carpeta llena de papeles. «Aquí están», dijo Elena, su voz llena de alivio y miedo. «Todo lo que puede destruir a mi familia».
Sofía miró los documentos, luego a Elena. «¿Y a ti?», dijo suavemente. «¿Estás segura de esto?». Elena asintió, sus ojos brillando con determinación. «Por primera vez, sí. Quiero ser libre. Contigo». Se besaron, un beso breve pero lleno de promesas. Pero el sonido de pasos en la entrada de la iglesia las hizo separarse. Alguien más estaba allí. Alguien que no debían subestimar. El eco de los pasos resonó en la iglesia de Santa Ana, cada sonido amplificado por las paredes de piedra. Sofía apretó la carpeta contra su pecho como si los documentos fueran un escudo. Elena estaba a su lado, su respiración agitada pero su mirada firme. Carmen, Mateo y Lucía se posicionaron en la entrada del confesionario, listos para lo que viniera. «¿Quién está ahí?», gritó Carmen, su voz cortando el silencio. Una figura emergió de las sombras. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello negro salpicado de canas y una presencia que llenaba el espacio. Sus ojos, idénticos a los de Elena, hicieron que Sofía se congelara. «Mamá», susurró Elena, su voz quebrándose. La mujer, Isabel, miró a su hija con una mezcla de dolor y furia. «Elena, ¿cómo pudiste?», dijo, su voz temblando de emoción. «Traicionaste a tu familia. A mí». Sofía sintió que el aire se volvía pesado. Esta no era solo una confrontación. Era un ajuste de cuentas. Elena dio un paso adelante, sus manos temblando pero su postura desafiante. «No traicioné a mi familia, mamá», dijo Elena. «Traicioné a un legado de mentiras. No podía seguir viviendo así». Isabel negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo entiendes. Todo lo que hicimos fue para protegerte. Para darte una vida mejor». «Una vida mejor», respondió Elena, su voz subiendo de tono. «¿Encerrada en una jaula? ¿Ocultando quién soy? ¿Quién amo?». Isabel miró a Sofía, y por un momento sus ojos se suavizaron. Pero la dureza volvió rápidamente. «Entrégame los documentos, Elena. Esto termina ahora». Sofía sintió un impulso de proteger a Elena, de proteger lo que habían encontrado juntas. «No», dijo sorprendiendo a todos, incluida ella misma. «No te los daremos. Esto es más grande que tú». Isabel la miró como si la viera por primera vez. «Tú no entiendes en qué te has metido, niña. Esto no es un juego». «No es un juego», respondió Sofía, su voz firme. «Es nuestra vida. Y no dejaré que la destruyas». El silencio que siguió fue eléctrico. Carmen dio un paso adelante, su pistola aún en la mano. «Isabel, no quieres hacer esto. No frente a tu hija». Isabel dudó, sus ojos pasando de Elena a Sofía. Por un momento pareció que iba a ceder. Pero entonces un ruido desde la entrada de la iglesia rompió el momento. Más hombres de Diego, liberados o nuevos, irrumpieron en el lugar, armados y listos para pelear. «Al suelo», gritó Mateo mientras el caos estallaba. Lucía y Carmen abrieron fuego, y Sofía empujó a Elena detrás de una columna. Los documentos cayeron al suelo, esparciéndose como hojas en el viento. Isabel corrió hacia ellos, pero Elena fue más rápida. Se lanzó al suelo, recogiendo los papeles con desesperación. «Sofía, ayúdame», gritó Elena. Sofía no lo pensó dos veces. Se arrodilló junto a Elena, recogiendo los documentos mientras las balas silbaban a su alrededor. Sus manos trabajaban rápido, pero sus ojos no podían evitar buscar los de Elena. Incluso en medio del caos, había una conexión que nada podía romper. Carmen y Lucía lograron contener a los hombres con la ayuda de Mateo.
Pero Isabel seguía allí, mirando a su hija con una mezcla de amor y desesperación. Elena, por favor, suplicó Isabel. Ven conmigo. Podemos arreglar esto. Elena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. No, mamá. Mi lugar es aquí. Con ella. Isabel pareció derrumbarse, pero no había tiempo para más palabras. Carmen gritó que debían salir, y el grupo corrió hacia una puerta lateral de la iglesia. Sofía y Elena, con los documentos en la mano, se adentraron en la noche, dejando atrás a Isabel y el eco de los disparos. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, llegando a un pequeño parque en Triana. Allí, bajo la luz de una farola, se detuvieron. Elena miró los documentos, luego a Sofía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó su voz temblando. Sofía sonrió a pesar de todo. Los entregamos. Pero lo hacemos juntas. Elena asintió y por primera vez, pareció que el peso sobre sus hombros era un poco más ligero. Se besaron, un beso que sabía a libertad y a esperanza, mientras la noche sevillana las envolvía. El amanecer pintaba Sevilla de tonos dorados y rosados, pero para Sofía y Elena, el mundo seguía siendo un torbellino de emociones. Se habían refugiado en un pequeño café en Triana, un lugar escondido donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de los primeros clientes. Carmen, Mateo y Lucía estaban con ellas, revisando los documentos bajo la luz tenue de una lámpara. Esto es suficiente para acabar con ellos, dijo Lucía, hojeando los papeles con cuidado. Nombres, fechas, cuentas bancarias. Es una bomba. Sofía miró a Elena, estaba sentada a su lado, sus manos entrelazadas bajo la mesa. Había algo diferente en ella ahora, una calma que no había visto antes. Como si por primera vez Elena creyera que la libertad estaba al alcance. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, su voz suave pero llena de determinación. ¿A quién se los entregamos?, Carmen respondió, su tono serio pero esperanzado. Conozco a alguien en la policía. Alguien que no está comprado. Podemos hacer que esto llegue a las manos correctas. Elena asintió, pero sus ojos estaban fijos en Sofía. Esto no solo es sobre mí, dijo, su voz temblando ligeramente. Es sobre nosotras. Sobre lo que podemos ser. Sofía sintió que su corazón se expandía. Todo había comenzado en un callejón, con un beso que había cambiado su mundo. Y ahora, estaban a punto de cambiar el mundo de otros. Pero no era solo sobre justicia. Era sobre ellas, sobre el amor que habían encontrado en medio del caos. Entonces hagámoslo, dijo Sofía apretando la mano de Elena. Por nosotras. Por todos los que no pueden luchar. Mateo sonrió, una chispa de orgullo en sus ojos. Nunca pensé que una noche en la feria terminaría así, dijo, riendo suavemente. Lucía puso una mano en el hombro de Carmen. Siempre supe que eras una alborotadora, bromeó, haciendo que Carmen sonriera por primera vez en horas. El grupo se puso en marcha. Carmen contactó a su amigo en la policía, un hombre mayor llamado Antonio que prometió manejar los documentos con cuidado. Se reunieron con él en una plaza tranquila, lejos de las miradas curiosas. Antonio revisó los papeles, su rostro endureciéndose con cada página. Esto es grande, dijo Antonio, mirando a Elena con respeto. Has sido muy valiente. Elena negó con la cabeza. No lo hice sola. Sofía sintió un nudo en la garganta. No, no lo había hecho sola. Y nunca más lo estaría. Cuando los documentos estuvieron en manos de Antonio, el grupo se separó. Carmen, Mateo y Lucía prometieron mantenerse en contacto, pero sabían que su papel en esta historia había terminado. Para Sofía y Elena, sin embargo, todo estaba comenzando.
Caminaron juntas por las calles de Triana, el sol calentando sus rostros. Por primera vez, no había miedo en los ojos de Elena. Solo esperanza. Y amor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, deteniéndose frente al río Guadalquivir. Sofía sonrió acercándose hasta que sus labios casi se tocaban. Vivimos, susurró. Juntas. El beso que siguió fue diferente a los demás. No era desesperado, ni urgente. Era una promesa, un comienzo. Sevilla, con sus calles llenas de vida y sus noches llenas de magia, fue testigo de su amor. Un amor que había nacido en un callejón, bajo las sombras de un desfile, y que ahora brillaba bajo la luz del día. Y mientras el río reflejaba los colores del amanecer, Sofía y Elena supieron que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntas. Porque el amor, como Sevilla, era eterno.